Me usaba de plan de respaldo mientras salía con otro, pero él me contactó y juntos le destruimos su doble vida. ¿Qué tal, gente de Reddit? La inmensa mayoría de los hombres, al enterarse de la existencia de un tercero en su relación, buscan la confrontación física, buscan golpear al otro, marcar territorio, o le ruegan a la mujer que los elija. Lo que este hombre y yo hicimos requiere un nivel de frialdad y pragmatismo que pocas personas pueden sostener. Estábamos en la mesa más reservada de un restaurante de lujo en el centro de la ciudad, un lugar con luces tenues y manteles de lino oscuro. Él vestía un traje a medida impecable, yo llevaba mi chaqueta de cuero gastada y mis botas de trabajo. Éramos dos polos opuestos del espectro social, unidos únicamente por la psicopatía de la mujer que estaba a punto de cruzar esa puerta giratoria. Hay momentos en la existencia de un hombre donde el velo de la ilusión se desgarra con tanta violencia que la realidad te golpea de frente, dejándote sin aire pero con una claridad mental absoluta. No estábamos allí para pelear entre nosotros. No estábamos allí para hacer un escándalo pasional. Estábamos allí, sentados en absoluto silencio, esperando que ella entrara creyendo que iba a tener una cena romántica para ejecutar la demolición simultánea de su estúpida doble vida. Si alguna vez has entregado tu lealtad a alguien que te consideraba un simple plan de contingencia, un seguro contra la soledad mientras buscaba una opción más lucrativa, si alguna vez te han mentido mirándote directamente a los ojos, te pido que dejes un fuerte me gusta en este video y te suscribas al canal. A los hombres se nos enseña a tragar el dolor en silencio, pero el silencio también puede ser el arma más letal si sabes cómo usarlo. Hoy voy a relatarles cómo la arrogancia de una mujer narcisista la llevó a subestimar a dos hombres distintos, y cómo esa misma arrogancia la dejó sentada sola en una mesa, pagando la cuenta de su propia ruina. Para que puedan dimensionar la arquitectura de sus mentiras y la precisión con la que desarmamos su teatro, necesitan conocer mi origen y las cargas que arrastro. Mi nombre es Javier, tengo 34 años. Mi historia no se desarrolla en los salones de la alta burguesía ni en las universidades privadas de la capital. Nací y me crié en el corazón del cordón industrial de la provincia, en un barrio donde el humo de las fábricas manchaba los techos de las casas. No tuve una juventud despreocupada. Mis padres fallecieron en un accidente de tránsito cuando yo tenía 22 años, dejándome como el único tutor legal y responsable económico de mi hermano menor, Leo, que en ese entonces tenía apenas 10 años y padece una condición respiratoria crónica que exige medicación costosa. Tuve que abandonar mis estudios de ingeniería electromecánica. En su lugar, abrí un pequeño taller de electricidad automotriz en el garaje de mi casa. A base de trabajar jornadas de 14 horas, de lunes a domingo, logré estabilizar nuestra vida. Hoy, mi taller es uno de los más respetados de la zona, tengo 5 empleados y mis ingresos son más que sólidos. Sin embargo, mi vida es un ejercicio de austeridad constante. No gasto en lujos. Mi única vía de escape, mi costumbre innegociable para mantener la cordura, es mi fascinación por la relojería antigua. Colecciono y reparo relojes de bolsillo mecánicos del siglo XIX. Paso las madrugadas de los domingos con una lupa en el ojo y unas pinzas diminutas, ajustando engranajes minúsculos en absoluto silencio. Ese trabajo milimétrico me enseñó la paciencia que luego usaría para destruirla. Pero a pesar de mi estabilidad actual, arrastro una inseguridad paralizante, siento que mi vida de sacrificios y mis manos perpetuamente marcadas por el trabajo físico me hacen un hombre rústico, indigno de los espacios refinados. Esa fue la grieta por donde entró el veneno. Conocí a Clara hace exactamente 3 años. El encuentro fue un choque frontal de dos mundos que nunca debieron cruzarse. Era un martes de noviembre. Yo estaba en mi taller, ajustando el alternador de una camioneta de carga, cuando una grúa de asistencia depositó en mi entrada un sedán deportivo de origen alemán, un vehículo que valía más que toda mi casa. De la cabina de la grúa bajó Clara. Tenía 31 años, era auditora senior en una firma financiera internacional, y llevaba un traje de seda cruda que contrastaba brutalmente con el asfalto manchado de aceite de mi vereda. Estaba furiosa. Su automóvil se había apagado en medio de la autopista y el seguro la había enviado al taller especializado más cercano, que resultó ser el mío. Me miró con una desconfianza absoluta, asumiendo que el mecánico de barrio iba a intentar estafarla. Yo no dije una palabra. Tomé mi escáner de diagnóstico, lo conecté a la computadora de su vehículo y, en 10 minutos, le demostré que el problema era un simple sensor de masa de aire sucio. Lo limpié, reconfiguré el sistema y le cobré una tarifa irrisoria.
Clara quedó completamente desarmada. Para una mujer acostumbrada a rodearse de banqueros y ejecutivos que siempre intentaban sacar ventaja, mi honestidad brutal y mi falta de interés en impresionarla le resultaron fascinantes. A la semana siguiente, regresó al taller con la excusa de traerme unos cafés especiales en forma de agradecimiento. Empezamos a salir, y mantuvimos una relación larga sin convivencia. Ella tenía su impecable departamento en el centro financiero y yo mi casa en el barrio industrial con mi hermano. Al principio, ella me decía que amaba mi autenticidad cruda, que yo era su ancla a la realidad en un mundo corporativo lleno de gente de plástico. Pero la dinámica de poder sutil y denigrante se instaló con la lentitud de una enfermedad degenerativa. Clara ganaba bonos anuales estratosféricos. Sus amigos eran gerentes, corredores de bolsa y herederos. Cuando accedía a llevarme a sus cenas informales, la tensión era palpable. Yo no usaba relojes inteligentes ni zapatos italianos. Una noche, un colega suyo me preguntó qué tipo de inversiones manejaba. Clara intervino rápidamente, tocándome el hombro, y externó con una sonrisa afilada: Javier es un artista de la clase obrera. Él arregla las máquinas que nosotros usamos y rompemos. No le hables de la bolsa de valores, su mundo es mucho más simple y terrenal. Me redujo a una mascota pintoresca frente a toda la mesa. Yo apreté la mandíbula, pero mi inseguridad me hizo creer que ella solo intentaba protegerme de conversaciones que yo no dominaría. Las señales de su doble vida comenzaron a filtrarse gota a gota. El engaño perfecto no existe, solo existe la ceguera voluntaria del que confía. La estructura de sus mentiras escaló en 5 actos muy definidos. La primera señal fue un comentario pasivo-agresivo disfrazado de broma. Estábamos en mi casa, un domingo. Yo estaba limpiando los engranajes de un viejo reloj suizo. Ella me miró desde el sofá, dejó su copa de vino y dijo: amor, a veces me pregunto si no te aburre conformarte con tan poco. Tienes una mente brillante para los motores, podrías poner una cadena de talleres y facturar millones, pero prefieres quedarte aquí, en tu zona de confort, jugando con relojes viejos. Me da pena que no tengas la misma ambición que yo. No era un impulso motivacional, era un reproche clasista. Me estaba diciendo que mi vida le parecía insignificante. La segunda señal fue una paranoia digital repentina que ella justificó con excusas corporativas. Clara solía dejar su teléfono desbloqueado reproduciendo música en mi taller. De repente, activó el reconocimiento facial obligatorio hasta para abrir la galería de fotos y empezó a poner el teléfono boca abajo sobre cualquier superficie. Cuando le pregunté, con tranquilidad, ¿por qué tanto misterio?, me mintió sin dudar: la firma está auditando las cuentas de un banco extranjero muy importante. Firmé un contrato de confidencialidad brutal, nos obligaron a encriptar todos los dispositivos personales por miedo al espionaje industrial. Era una mentira compleja y plausible. Le creí. La tercera señal fue una mentira logística sobre sus fines de semana. Clara empezó a tener retiros de liderazgo y seminarios de integración con su firma casi todos los fines de semana. Me decía que el teléfono no tendría señal porque estaban en estancias rurales alejadas. Un sábado por la tarde, mientras ella supuestamente estaba en un retiro de silencio en la montaña, fui a un centro comercial de la zona céntrica a comprarle un medicamento específico a mi hermano. Al salir, vi el inconfundible sedán deportivo alemán de Clara estacionado en el sector VIP del cine. No estaba en ninguna montaña. Cuando regresó el domingo, le pregunté cómo estuvo el retiro. Me inventó anécdotas sobre ejercicios de confianza y meditación con una frialdad que me congeló la sangre. La cuarta señal fue una humillación directa que presencié en silencio. Estábamos caminando por una avenida comercial. Nos cruzamos de frente con una mujer mayor, vestida de alta costura. Clara se puso pálida. La mujer la saludó efusivamente y me miró de arriba a abajo. Clara, sin titubear, le dijo a la mujer: «Hola Silvia». «Sí, estoy con el técnico revisando unos problemas en el motor de mi auto, me está acompañando a comprar un repuesto». Me presentó como su empleado. No me defendió, no me dio mi lugar. El incidente que encendió la mecha definitiva, la pieza del rompecabezas que no cuadraba, fue un hallazgo accidental. Clara había dejado su abrigo en mi casa. Al moverlo para colgarlo, un pequeño papel cayó de uno de los bolsillos. Era el recibo de compra de una joyería de altísima gama. El recibo detallaba la compra de unas mancuernas de oro blanco con iniciales grabadas: F.A. Mis iniciales son J.R. Yo no uso camisas de puño doble. Clara había gastado $2,000 en un regalo íntimo y costoso para un hombre que no era yo. El descubrimiento de la verdad no requirió que yo revisara sus cosas ni la siguiera por la calle.
La verdad tocó a mi puerta de la forma más tecnológica y abrumadora posible, destrozando mis paradigmas en cuestión de segundos. Era un miércoles por la mañana. Yo estaba en el taller, limpiando grasa de un eje de transmisión. Mi teléfono personal vibró sobre el banco de herramientas. Era una notificación de una red social que rara vez uso, una donde solo tengo fotos de mis restauraciones de relojes. Alguien me había enviado un mensaje directo, eludiendo los filtros de privacidad. El remitente era un hombre llamado Fernando. Su perfil era público. Era un arquitecto de renombre, socio de un estudio de diseño de interiores de lujo. Abrí el mensaje con las manos manchadas de aceite. El texto era extenso, formal, pero destilaba una angustia contenida. Hola Javier, te pido disculpas por el atrevimiento de contactarte por este medio. Sé que esto es inusual y profundamente incómodo. Mi nombre es Fernando. He estado en una relación seria con Clara durante los últimos 2 años. Hace poco, intentando hacer un video sorpresa para nuestro aniversario, entré a una vieja carpeta de fotos en la nube que ella dejó abierta en su computadora. Encontré decenas de fotos de ella contigo, fechadas en los mismos meses en los que ella supuestamente estaba de viaje de negocio sola. Usé el reconocimiento de imágenes y encontré tu perfil. No quiero problemas. Solo necesito saber, de hombre a hombre, ¿tú y Clara están juntos? El shock fue tan sísmico, tan profundo, que mis rodillas cedieron ligeramente. Me apoyé contra el banco de trabajo de acero. El oxígeno desapareció del taller. Clara no me estaba siendo infiel con una aventura casual. Clara tenía una doble vida milimétricamente calculada. Llevaba 2 años alternando entre 2 hombres. Yo era su novio de lunes a jueves, el mecánico rústico, el puerto seguro, el hombre que no le exigía nada y le daba estabilidad emocional. Fernando era su novio de fin de semana, el arquitecto de estatus, el hombre con el que viajaba, iba a cenas de gala y compartía su mundo de plástico. Nos había mantenido separados, aislados, mintiéndonos a los dos en la cara con una sangre fría que rozaba la psicopatía. No exploté, no lancé las herramientas contra la pared ni pateé los neumáticos de los autos. Si yo la llamaba en ese momento y le gritaba la verdad, ella lloraría, nos triangularía, inventaría excusas, diría que Fernando era un acosador o que yo estaba paranoico. La confrontación visceral es el lenguaje de los débiles. Yo necesitaba entender la arquitectura completa de su estafa. Me lavé las manos con pasta desengrasante. Me sequé, tomé el teléfono y le respondí el mensaje a Fernando. Hola Fernando. Sí, Clara y yo llevamos 3 años juntos. Si quieres saber la verdad completa, te veo hoy a las 6 de la tarde en la cafetería que está frente a la estación de trenes vieja. Ven solo. Esa tarde entera fue mi pausa estratégica. A las 6 en punto, entré a la cafetería. Fernando ya estaba allí, sentado en una cabina del fondo. Era un tipo de 35 años, con un traje gris claro y un reloj de oro blanco. Nos miramos fijamente. No hubo hostilidad entre nosotros. Hubo el reconocimiento inmediato y silencioso de 2 víctimas de una misma depredadora. Nos sentamos frente a frente, pedimos 2 cafés negros. Durante las siguientes 3 horas, desarmamos el reloj de las mentiras de Clara engranaje por engranaje. Cruzamos nuestras líneas de tiempo. Cuando ella me decía que estaba en retiros de liderazgo sin señal, en realidad estaba con Fernando en viñedos o en hoteles de la costa. Cuando ella le decía a Fernando que estaba agotada por el cierre fiscal y que se quedaría a dormir en la oficina de lunes a miércoles, en realidad estaba en mi casa, comiendo pizza en mi sofá y viendo películas conmigo. Fernando me contó que Clara le exigía casarse, que lo presionaba constantemente para que él invirtiera en un proyecto inmobiliario conjunto. Ella estaba evaluando quién le ofrecía un mejor futuro financiero, manteniéndome a mí como el seguro a todo riesgo por si el arquitecto rico no se comprometía. Me compró unas mancuernas de oro blanco para mi cumpleaños la semana pasada, dijo Fernando, frotándose el rostro con cansancio. Las iniciales F a Fernando Arias. El misterio del recibo estaba resuelto. No hubo gritos en esa cafetería. Hubo una alianza táctica. 2 hombres de mundos completamente distintos decidieron que esa mujer no iba a destruir la dignidad de ninguno de los dos. La construcción silenciosa de nuestro contragolpe duró exactamente 12 días. Mientras Fernando y yo coordinábamos cada detalle, mantuve las apariencias de una manera que me daba asco de mí mismo. Clara venía a mi casa los martes y miércoles. Yo le cocinaba, le daba masajes en los hombros porque decía estar estresada por las auditorías y la escuchaba hablar sobre sus estúpidos problemas de oficina, asintiendo mecánicamente. Por dentro, estaba documentando todo.
Mi parte de la logística financiera era simple pero letal. Clara tenía un juego de llaves de mi casa y del portón eléctrico de mi taller. Yo tenía un poder firmado como garante de un préstamo prendario menor que ella había sacado para su hermana menor años atrás. En absoluto secreto, fui al banco, cancelé mi aval pagando la diferencia de mi propio bolsillo para desligarme por completo de su historial crediticio, y cerré la única cuenta conjunta que teníamos para gastos menores de salidas. El jueves por la mañana, llamé a un cerrajero y cambié los tambores de las cerraduras de todas las puertas de mi propiedad. Fernando, por su parte, hizo un movimiento corporativo masivo. Clara lo había convencido de invertir casi $100,000 de su estudio de arquitectura en un fondo fiduciario manejado por la firma de ella. Fernando, utilizando sus contactos legales, retiró la inversión total de forma sorpresiva, argumentando reestructuración de cartera. La firma de Clara perdió una comisión gigantesca, y ella quedó en la mira de sus propios jefes por perder a un cliente clave. El día de la ejecución fue un viernes. El supuesto aniversario de 2 años de Clara y Fernando. Fernando la había invitado a celebrar en ese restaurante de lujo en el centro de la ciudad, diciéndole que tenía una sorpresa muy importante para ella. Clara estaba convencida de que él le iba a proponer matrimonio. A mí, Clara me había enviado un mensaje por la mañana: amor, hoy la auditoría del banco nos va a tener secuestrados hasta la madrugada. No me esperes despierto, te amo, el sábado paso a verte. Yo le respondí: tranquila mi vida. Ok, que te rinda el trabajo. Besos. A las 8:30 de la noche, yo llegué al restaurante. Fernando ya había reservado la mesa más privada del lugar. Me senté frente a él. Pedimos whisky. El tintineo del hielo, el sonido con el que abrí este relato, marcaba el ritmo de nuestra espera. A las 9 en punto, la puerta giratoria del restaurante se movió. Clara entró al local. Llevaba un vestido negro ajustado, carísimo, con la espalda descubierta, y su cabello estaba perfectamente peinado en ondas. Caminaba con la seguridad de una depredadora que está a punto de recibir un anillo de diamantes. El maitre del restaurante revisó su reserva y la guió a través del salón, esquivando las mesas de madera de roble iluminadas por velas tenues. Yo estaba sentado de espaldas a la entrada, oculto por el respaldo alto del asiento de cuero. Fernando estaba frente a mí, de cara al pasillo. Vi cómo los ojos de Fernando se clavaron en ella a medida que se acercaba. Clara llegó a la mesa. Sonrió con una dulzura ensayada y dijo: «Feliz aniversario, mía». La palabra se murió en sus cuerdas vocales cuando yo me giré lentamente en mi asiento y la miré a los ojos. El impacto visual fue como si le hubieran inyectado plomo líquido en las venas. El color abandonó su rostro de forma instantánea, dejando su piel con un tono pálido, casi grisáceo. Sus pupilas se dilataron al máximo. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Se quedó petrificada, de pie, con el bolso de cuero apretado contra su estómago, mirando a Fernando y luego mirándome a mí. Su cerebro incapaz de procesar que los dos hombres que ella había mantenido aislados en universos paralelos ahora estaban sentados en la misma mesa, bebiendo whisky del mismo hielo. «Siéntate, Clara», dijo Fernando, con un volumen de voz neutro, gélido, sin rastro de enojo. «Tenemos mucho que celebrar». Ella no se movió. El terror la había anclado al suelo. «Javier, ¿qué haces tú aquí?», logró balbucear, con un hilo de voz tan débil que apenas superó el ruido ambiental del restaurante. Intentó esbozar una mentira automática, un último recurso de supervivencia. «Fernando, él es el mecánico de mi auto, seguramente vino a entregarte unas llaves». Yo solté una carcajada corta y seca que resonó en la mesa. «¿El mecánico rústico, el técnico sucio al que presentaste como tu empleado en la calle la semana pasada?», le respondí, apoyando los antebrazos sobre la mesa. «Solo que el empleado lleva 3 años cenando pizza contigo en su sofá, mientras tú fingías estar agotada por las auditorías de este señor». Fernando asintió lentamente, tomando un sorbo de su vaso. «¿Y el arquitecto con el que planeabas casarte resulta ser el tipo que pagó el hotel en la costa mientras tú le decías a Javier que estabas en un retiro espiritual sin señal?» Clara se tambaleó ligeramente. Se apoyó en el respaldo de la silla vacía, hiperventilando. Sus ojos viajaban frenéticamente entre Fernando y yo, buscando una grieta, buscando al más débil para intentar triangular y manipular la situación. Pero se encontró con un muro de titanio forjado por 2 hombres que ya habían cruzado todas sus líneas de tiempo. Esto es un error. Ustedes no entienden», chilló en voz baja, intentando mantener la compostura frente a los demás clientes, apretando los dientes. Estaba confundida. La presión corporativa me estaba destruyendo. A ambos los amo de una forma distinta. La presión corporativa no te obliga a comprar mancuernas de oro blanco de $2,000 con el sueldo de tu auditoría,
Clara, la corté de tajo, con una firmeza que la obligó a callarse. Te creíste la dueña del tablero. Creíste que podías usar a un hombre como red de seguridad financiera y emocional, mientras probabas suerte con otro hombre de mayor estatus social para ver quién te ofrecía una mejor jubilación. Fernando sacó un sobre de papel madera de su saco y lo arrojó sobre la mesa. Retiré todas las inversiones de mi estudio de tu firma financiera, Clara. El fondo fiduciario está cancelado. Ya debes haber recibido el correo de tus directores. La comisión que esperabas cobrar para casarte conmigo se esfumó. Ese fue el golpe de gracia. Clara se desplomó en la silla, cubriéndose la cara con ambas manos, rompiendo a llorar con un sollozo ahogado. El castillo de naipes se había derrumbado por completo. Había perdido su estatus, su amante millonario, su novio seguro y, lo peor de todo, su prestigio en la firma financiera. Las cerraduras de mi casa están cambiadas. Tu ropa, la poca que tenías ahí, está en una bolsa de consorcio en el garaje de tu edificio. Tu seguro crediticio a mi nombre está anulado, agregué yo, levantándome de la silla y abotonándome mi chaqueta de cuero. A partir de este segundo, no existes en mi vida. Fernando y yo hemos pagado nuestras bebidas. La cuenta de tu cena y la humillación corren por tu cuenta. Fernando también se puso de pie. Nos dimos un apretón de manos firme por encima de la mesa, ignorando por completo los gemidos lastimeros de Clara. Ambos dimos media vuelta y caminamos hacia la puerta giratoria. No miré atrás. Dejamos a la auditora senior sentada en la mesa más reservada del restaurante, expuesta, destrozada y completamente sola. Al salir a la calle, el aire frío de la noche me golpeó el rostro. Fernando y yo nos despedimos con un asentimiento de cabeza y cada uno se fue por su camino. Dos hombres que jamás debieron conocerse, unidos y liberados por la misma traición. El colapso en la vida de Clara fue absoluto y escalonado. Al día siguiente del incidente en el restaurante, la onda expansiva del retiro de fondos de Fernando golpeó su carrera. Perder a un cliente corporativo de $100,000 sin una justificación clara activó una auditoría interna en su propia firma. Sus directivos descubrieron que ella había estado utilizando recursos de la empresa y mezclando relaciones personales con clientes clave. Fue degradada de inmediato de su puesto de auditora senior a un rol analítico menor, perdiendo todos sus bonos de productividad y su estatus de poder dentro de la torre financiera. El intento de regreso ocurrió a las 3 semanas de la explosión. Era un domingo por la madrugada. Yo estaba en mi taller, con una lupa en el ojo derecho, utilizando unas pinzas de precisión para colocar el volante de inercia en un reloj de bolsillo del siglo XIX. La puerta del taller, que yo había dejado a medio abrir para que entrara el aire fresco, crujió. Allí estaba Clara. Llevaba jeans y una sudadera gris, sin maquillaje, con el rostro hinchado y pálido. Ya no había rastro de la mujer altiva del traje de seda. Caminó hacia mi banco de trabajo, frotándose los brazos por el frío. Javier, por favor, no me eches, susurró, con la voz quebrada. Dejé las pinzas sobre el tapete de fieltro verde. Me quité la lupa del ojo y la miré. Estás invadiendo propiedad privada. Tienes 2 minutos antes de que llame a la policía. Habla. Ella rompió a llorar, un llanto lastimero y rasposo. Fui una enferma psicópata. El mundo corporativo me quemó el cerebro. Fernando me representaba el estatus que yo creía necesitar, pero era todo mentira. Apenas le retiró los fondos a la firma, mis jefes me destrozaron. Me quitaron mi oficina, me humillaron frente a todo el equipo. Me di cuenta de que mi vida de lujos era un cascarón vacío. Tú eras el único que me daba paz real. Tú y tus manos ásperas, tus relojes. Fui una engreída miserable, te lo juro por mi vida. Fernando me bloqueó, me amenazó con arruinarme si me acercaba. Perdóname, Javi. Empecemos de cero. Trabajo administrando este taller si quieres. Te necesito. La escuché en absoluto silencio. Su discurso era la radiografía perfecta de un parásito emocional acorralado. Intentaba justificar su doble vida culpando al estrés corporativo, minimizaba la crueldad de su engaño y utilizaba una victimización barata para intentar apelar a mi rol de salvador rústico. Ese fue el momento del rechazo final, la ejecución quirúrgica. Ese es el defecto principal en tu maquinaria, Clara, le respondí, con un volumen de voz monótono, bajo y carente de cualquier atisbo de emoción. Tú no estás arrepentida de haberme mantenido oculto durante 2 años. No estás arrepentida de haberte acostado con otro hombre cada fin de semana ni de haberme presentado como el mecánico de tu auto frente a tus conocidas. Tú única y exclusivamente estás llorando hoy porque el arquitecto te retiró los fondos millonarios, tus jefes te degradaron y te quedaste sin tu red de seguridad. Me puse de pie, apoyando las manos en el banco de trabajo de acero. Me subestimaste por mi ropa de trabajo. Creíste que el hombre que arreglaba motores no tendría la capacidad de armar un rompecabezas.
Me utilizaste como a una herramienta más de tu taller emocional. Le señalé la puerta con el dedo índice. La autenticidad cruda de la clase obrera no se compra ni se manipula. Aprende a sobrevivir en tu mundo de plástico sin mi combustible. Sal de mi taller inmediatamente y no te atrevas a volver. No hay refacciones para lo que rompiste. Clara se quedó paralizada. El impacto de mis palabras le secó el llanto de golpe, dejándola con una expresión de horror al comprender que no había grieta, no había perdón y no había debilidad en el hombre rústico al que tanto había despreciado. Bajó la cabeza, dio media vuelta y salió arrastrando los pies del taller, tragada por la oscuridad de la madrugada en el cordón industrial. Volví a colocarme la lupa en el ojo, tomé mis pinzas diminutas y terminé de ajustar el engranaje del reloj. Su tic-tac regular fue la mejor música que escuché en años. Jamás permitas que tu pareja te haga sentir que tu trabajo es un obstáculo para su imagen social. Si la persona que duerme a tu lado siente vergüenza de presentarte a su entorno y de repente muestra horarios laborales inexplicables, estás compartiendo el oxígeno con un estafador en entrenamiento. La diferencia abismal entre perder a una novia y desmantelar una doble vida radica en la sangre fría que mantienes cuando te sientas a negociar con el enemigo de tu enemigo. El costo de subestimar la inteligencia de un hombre que trabaja con las manos es que, cuando él decide desarmar tu mentira pieza por pieza, te quedas tirada en el suelo como chatarra oxidada. Por favor, dejen sus testimonios crudos, reales y frontales en la caja de comentarios. No maquillen el dolor, su experiencia es vital para otros. Actualización 1. Han pasado casi 11 semanas desde que la expulsé de mi taller. A través de un antiguo contacto en común, me enteré del calvario de Clara. Al haber sido degradada y marginada en su firma financiera, la presión y la humillación diaria se volvieron insostenibles. Intentó postularse a otros bancos, pero el mundo financiero es un pañuelo. Las referencias de sus ex jefes sobre su manejo poco ético de clientes le cerraron todas las puertas. Renunció antes de que la despidieran. Atrapada por las deudas de su estilo de vida elevado y sin ingresos corporativos, tuvo que abandonar su alquiler en el centro. Ahora trabaja como administrativa contable en una pequeña empresa textil, ganando un cuarto de lo que solía ganar, sometida a horarios estrictos y lidiando con los números de otros. Actualización 2. 6 meses enteros de paz absoluta. Fernando, el arquitecto, me envió un mensaje breve hace unas semanas. Me agradeció la alianza de aquella noche en el restaurante. Me contó que, al haber retirado los fondos a tiempo, logró salvar su inversión de una reestructuración interna que sufrió la firma financiera de Clara. Se mudó al extranjero para abrir una sucursal de su estudio. Ambos somos conscientes de que nunca seremos amigos, pero nos guardamos un respeto profesional mutuo por haber sabido manejar la crisis como adultos, sin ceder a la violencia. Actualización 3. 1 año y 3 meses desde aquella cena demoledora. Mi vida en el taller ha dado un salto cualitativo. Con la tranquilidad mental recuperada, me enfoqué en expandir mi negocio. Abrí un segundo galpón dedicado exclusivamente a la restauración de vehículos clásicos, fusionando mi pasión por los motores y la precisión de la relojería. Mi hermano Leo está estudiando robótica y me ayuda en la administración. No he forzado la búsqueda de pareja. Mi tiempo se divide entre mis herramientas, mi familia y mis relojes antiguos. He aprendido que la soledad productiva es 1.000.000 de veces más valiosa que una compañía construida sobre mentiras. Actualización 4. Casi 2 años desde el final de esa farsa de 2 caras. Ayer por la tarde, terminé de restaurar un reloj de bolsillo suizo del siglo XIX que me llevó meses arreglar. Al escuchar el tic-tac perfecto y rítmico, me di cuenta de que mi vida ahora funciona exactamente igual. No hay sobresaltos, no hay misterios, no hay agendas paralelas. Todo está a la vista, aceitado y transparente. El divorcio emocional fue duro, pero el resultado es una paz inquebrantable. A veces, la única forma de que tu vida funcione a la perfección es expulsando a las piezas oxidadas que intentan trabar el mecanismo. Simplemente, respiro en paz.